Saludos y bienvenidos a una nueva temporada de Telenit Entrevista, un espacio en el que cada semana trataremos asuntos de actualidad con los diferentes portavoces, tanto de la oposición como también del gobierno local. Esta noche, en el primer programa, contamos con el portavoz del Partido Socialista, Héctor Díez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Si empezamos hablando de actualidad, tenemos que hacerlo de esa soga de Palmerero que se presentó hace unos días, un hito histórico que permite pues garantizar la pervivencia de este oficio tradicional tal y como lo conocemos. ¿Qué supone este avance y qué pruebas se van a hacer en los diferentes huertos municipales? Bueno, lo cierto es que con los cambios en normativa laboral que teníamos en los últimos años, como ya hemos comentado en alguna ocasión, a la hora de trabajar en la vía pública, los palmereros no podían hacerlo con la soga tradicional, sino que tenían que hacerlo con cesta elevadora. Y el hecho de que haya empresas privadas que han desarrollado una soga homologada por el Ministerio de Trabajo permite volver a trepar las palmeras en la vía pública con los elementos tradicionales, no exactamente los mismos, pero sí con unos modernos que son similares y que sin ninguna duda ahora van a hacer que el trabajo sea más efectivo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una muy buena noticia el que en este caso pues una empresa de Elche lo haya desarrollado y esté en vías de comercializarlo, y desde luego desde el Ayuntamiento, en la medida en que esto sea así, probaremos esa soga, y si al final tiene el visto bueno del Departamento de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Elche como un elemento de protección más, pues se incorporará a la brigada municipal. ¿Y qué puede suponer esto para el Palmeral, este nuevo prototipo? Bueno, desde el punto de vista general del Palmeral, de su protección, de preservar los elementos tradicionales, yo creo que es algo histórico, fundamentalmente por el hecho de que podamos trabajar con las garantías de seguridad y, como hemos comentado, subiendo la palmera de manera tradicional, ¿no? Por tanto, yo creo que desde ese punto de vista es algo muy importante. Desde el punto de vista ya del trabajo diario, sin ninguna duda, al final mejora los rendimientos del día a día, porque trabajar con cesta en la vía pública o ya sea en un parque o un jardín es más lento y por tanto limita mucho a la hora de los rendimientos que se sacan en el día a día en el mantenimiento de cualquier huerto de palmeras o de cualquier plaza o parque que tenga palmeras. Hablando del Palmeral, hace unas semanas han sido algunas voces críticas que han salido, por ejemplo, desde Bolén Palmeral, porque señalaban que hace casi un año que se aprobó esa ley del Palmeral y apenas se había aplicado nada, tampoco se sabía nada del plan especial de protección del Palmeral y tampoco ese patronato que tampoco se había constituido. Bueno, es cierto que hace apenas algo menos de un año se aprobó esta nueva ley de protección del palmeral y desde el momento en que se aprueba una ley, su aplicación es directa, por tanto hay que cumplirla, y el Ayuntamiento de Elche, en lo que respecta a ello, la está cumpliendo y adaptándose a ella también, ya que tiene disposiciones transitorias, ya que hay algunas cuestiones que no se pueden hacer de un día para otro, ¿no? Y por un lado, es cierto que hay que constituir los nuevos órganos del patronato, pero los anteriores siguen funcionando y por tanto todo lo que tiene que ver con las licencias que otorga el patronato del Palmeral se están otorgando con normalidad y las reuniones del patronato se están celebrando. Y por otro lado, el Departamento de Urbanismo está trabajando en ese plan especial de protección del Palmeral, y el Ayuntamiento va a sacar una licitación en poco tiempo para aplicar algunas de los condicionantes que tiene esa ley, ¿no?, relacionados con el hecho de que hay que volver a actualizar ese censo de palmeras, ya que hay que ver cuáles están protegidas, cuáles no, y ceñirnos a que son un bien protegido, ¿no? Y por tanto se sigue trabajando en distintos aspectos, más allá de que aún no se haya constituido el nuevo patronato, que lo hará en poco tiempo. En esa ley del Palmeral también se hablaba de darle como más importancia, o que las administraciones apoyaran más a Elche en la conservación y mantenimiento del Palmeral. Hace unos meses se hablaba de esa subvención que se había otorgado desde Diputación y también de la Generalitat, que aumentaba esa cantidad para su conservación. ¿Se ha recibido ya esa subvención? ¿Qué se sabe? Así es, el año 2022 ha sido el primer año en el que hemos visto un incremento sustancial del apoyo de otras administraciones al mantenimiento y conservación del Palmeral.
La Generalitat ha multiplicado por 3 el presupuesto que destina, ha pasado de 50.000 a 200.000 euros anuales, y la Diputación de Alicante, que hasta ahora no tenía una partida destinada a apoyar el Palmeral, lo ha hecho con una dotación de 50.000 euros. Por tanto, hay un apoyo muy importante al Palmeral si nos comparamos con el año 2021, porque pasa de 50.000 euros a 250.000, son muy bien recibidos, sin ninguna duda hace falta más, pero yo esto lo llamaría un buen comienzo, y esperamos que en los presupuestos de 2023, tanto de la Diputación como de la Generalitat, en la medida de las posibilidades, se siga manteniendo ese presupuesto o incluso se incremente en el caso de la Generalitat, porque la ley deja claro que tienen que avanzar hacia un incremento mayor, ya que tienen que sufragar la mitad de los costes de mantenimiento del Palmeral. Señala que hace falta más presupuesto para el mantenimiento del Palmeral. ¿Plantean también pedirle al Gobierno de España que también colabore en ese mantenimiento de este patrimonio de la humanidad? Sin ninguna duda, es complicado que el Gobierno de España, que la Administración Central tenga una subvención nominativa a un bien concreto. Solemos estar más sometidos a partidas generales, pero el Ayuntamiento sí que está concurriendo a todas aquellas ayudas que van surgiendo del Ministerio de Medio Ambiente y de Cultura relacionadas con los bienes patrimonio de la humanidad. Quiero recordar que la ruta del Palmeral se renovó parcialmente hace ahora 2 años con una subvención de algo más de 50.000 euros del Ministerio de Cultura. Por tanto, en la medida en que vayan surgiendo ayudas, iremos solicitándolas para ir mejorando la conservación, el mantenimiento o la visión turística del Palmeral, pero no renunciamos a que el Palmeral pueda tener una subvención directa del Gobierno de España. Por tanto, a solicitarle a todas las administraciones el apoyo que le corresponde a un bien tan importante como es el Palmeral. Si hablamos del Palmeral, también tenemos que hacerlo de los huertos históricos. Uno destacado es el Hort del Gat. ¿Cómo va esa actuación para convertirlo en casal fester, aunque desde diferentes puntos, como por ejemplo Bolén Palmeral, bueno, pues no estaban muy de acuerdo en convertirlo en casal? Bueno, más allá de las opiniones de a qué se pueda destinar el antiguo edificio de la estación Fénix en el Hort del Gat, lo positivo es que las obras de rehabilitación ya han comenzado, que las está ejecutando la Generalitat directamente con una empresa ilicitana, van a buen ritmo, y ello nos va a permitir que el año que viene por fin tengamos rehabilitado el Hort del Gat, después de que haya estado durante muchos años degradándose, desde que el gobierno anterior decidiera acabar con el proyecto de la estación Fénix. Por tanto, el poder darle un uso a ese edificio, rehabilitarlo y volver a convertirlo en punto de encuentro, en este caso festero y cultural, yo creo que es algo positivo para la ciudad, y sin ninguna duda también pues nos permite que uno de los elementos más singulares que tiene nuestro Palmeral, que es esa casa y ese Hort del Gat, pues vuelva a estar en buenas condiciones. Por tanto, yo creo que es una muy buena noticia y esperemos que las obras puedan acabar con lo previsto. ¿Cuál es esa previsión para que esté listo, que ya sea una realidad ese casal fester? Bueno, pues con los plazos de ejecución que tiene la obra entendemos que estará acabada a lo largo del año que viene, muy probablemente ya después de las próximas elecciones municipales, y el propósito del gobierno municipal se mantiene, y es que pueda ser un casal de encuentro festero y cultural y que se le dote de vida, ¿no? Porque al final estos espacios públicos tan singulares o se les dota de vida, de un funcionamiento, o al final se acaban degradando, ¿no? Y por tanto esta actuación, como pueda ser la del Hort de Pontos también, pues yo creo que son positivas en cuanto a poner en valor elementos singulares, casas históricas de nuestro Palmeral, y ya le decía, ¿no? Espero que puedan acabarse las obras en las mejores condiciones y que podamos dotarlo de contenido. Más actuaciones en el Pont del Bimilenari. ¿Qué plazos hay para esa actuación? Hace unos meses hablaba de que antes de final de año comenzaría, que querían licitarlo todo de forma conjunta, bueno, para aligerar esos plazos. ¿Cuándo va a comenzar? Bueno, pues en este momento los técnicos municipales están redactando el proyecto de ejecución y obra que tendrá que salir a licitación. Espero que esa licitación pueda comenzar en las próximas semanas y que por tanto podamos adjudicar lo antes posible. Ahora mismo no puedo dar una fecha concreta, pero sí que es cierto que hemos ido dando pasos en la búsqueda de esa solución definitiva para esos socavones que se producían en la rotonda del Pont del Bimilenari, ¿no? Se realizó primeramente ese estudio geotécnico, luego se realizó también un estudio de proyecto básico,
y una vez que fue entregado a principios del verano, ese proyecto básico que se entregó está permitiendo a los técnicos municipales desarrollar ese proyecto ya de ejecución y obra que, como decía, se va a licitar conjuntamente y que esperamos que nos pueda dar una solución definitiva para un puente tan emblemático como es el Pont del Mil·lenari, ¿no? ¿Y en qué va a consistir esa actuación para que sea ya algo definitivo y evitar la aparición de nuevos socavones? Bueno, pues en este caso, básicamente en el saneamiento de todo lo que es la rotonda. Hemos explicado ya en varias ocasiones que tenemos un problema de fractura de unas losas de hormigón que están soterradas, que son las que tienen que mantener la estabilidad del terreno, y por tanto lo que se va a hacer es desmontar buena parte de todo lo que es la zona de la rotonda, retirar esas losas de hormigón que se crearon en su momento y que están rotas por el peso, por el paso del tiempo, por los motivos que sea, y volver a reconstruirlas con un tamaño que permita garantizar su estabilidad por muchos años, ¿no? Básicamente esa es la actuación que se va a desarrollar y que, como le decía, esperamos que pueda licitarse lo antes posible. Muy cerca de allí, en el barrio de Porfirio Pascual, también han aparecido en los últimos meses socavones. También se quería llevar a cabo una actuación provisional para al menos garantizar la seguridad de los vecinos, principalmente en esa zona de Petanca. No sé cómo van esos plazos, ¿cuándo va a comenzar esa actuación? Bueno, pues en este caso, al igual que con el puente, lo primero que se hizo es un estudio geotécnico para saber si estábamos hablando de un problema grave de estabilidad del terreno o realmente de algo puntual, ¿no? Yo creo que ese estudio geotécnico nos puso en conocimiento del estado de la ladera en ese punto, de que tenemos ciertos movimientos de tierra, pero de los rellenos y no del terreno natural firme en el que están asentados los edificios, y por tanto, como ya hemos trasladado a los vecinos, hay que estar tranquilo en cuanto a lo que corresponde a la estabilidad del terreno en el que están asentados los edificios. Ahora, el relleno de la ladera, siempre hemos hablado que es un relleno producido en los años 50 y 60, es de muy mala calidad y por tanto se producen esos socavones de manera puntual cuando hay fuertes lluvias. Hemos actuado rápidamente reparándolos para que se pueda evitar cualquier tipo de peligro, y ahora, de la misma manera que en el puente, se está trabajando en dar una solución definitiva, como se hizo, por ejemplo, a la altura de la calle Mohamed Al-Fafra, donde está la Universidad Cardenal Errázuriz. La solución que se le dará a esa zona será una solución muy parecida, de retirar el relleno que está en mal estado, sanearlo, dotarlo de un relleno de elementos de calidad y finalmente dar un acabado de muro de contención que permita garantizar que no se van a volver a repetir. También la ladera ha generado problemas en el Molí del Real. Se quedó desierto ese contrato para llevar a cabo las obras y se volvió a relanzar, ¿no?, ese proceso. ¿Cómo va? Así es un proceso de licitación que quedó desierto, no se presentó ninguna empresa a ese proyecto de estabilización del Molí Real, y lo que hemos hecho es revisar el proyecto, actualizar precios y volver a licitarlo. Tenemos que entender que estamos viviendo un contexto de cambio de precios desde la cesta de la compra hasta de las grandes obras. Todo lo que está sucediendo a nivel internacional, con la situación de la invasión de Ucrania, con la salida de la pandemia y los reequilibrios entre la oferta y la demanda, están produciendo una situación de incremento constante de precios. También afectan a las grandes obras y en este caso es un proceso que se ha puesto de manifiesto en la licitación de este contrato y por tanto, una vez que se ha quedado desierto, se va a producir esa revisión y esa nueva licitación con un precio más alto, con el propósito de ahora sí conseguir adjudicarlo y realizar esa actuación de estabilización del Molí Real. ¿Hay plazos para ese proceso? Ha dicho que han revisado ese precio. ¿Cuándo volverá a salir o cuándo se abre de nuevo ese concurso? Bueno, pues la licitación está en marcha, esperamos que se pueda adjudicar lo antes posible y ya están teniendo en cuenta que estamos en el mes de octubre y los tiempos que llevan las licitaciones y las grandes obras, estaremos hablando de que empieza a ejecutarse a primeros del año 2023. En esa misma ladera también se encuentra el mercado provisional. Ustedes ya han dicho por activa y por pasiva que quieren consolidarlo pese a las voces críticas, primero el PP, que hablan de peligrosidad y afección al paisaje, y también los propios vecinos de la zona que también quieren demolerla. Aún así, ustedes pues quieren seguir adelante con ese proyecto sí o sí. Bueno, nosotros lo que queremos plantear es una actuación de sentido común, independientemente de que nuestro proyecto anterior no fuera ni siquiera parecido. Lo que es curioso es que quienes pusieron el mercado provisional en la avenida del País Valenciano ahora quieran quitarlo. Pero bien,
Dicho esto, siempre hemos dicho que nuestras actuaciones irían encaminadas a garantizar la actividad económica de los placeros del mercado central y a dar una solución definitiva al antiguo mercado y a su entorno. Y ello pasa por consolidar el mercado en la ladera del río, ahí donde está, en la avenida de la Comunidad Valenciana. Ahora bien, con una actuación que permita consolidarlo definitivamente, mejorando el aspecto urbano de la zona, dotándolo de aparcamiento y generando un edificio definitivo. Y en el antiguo mercado provisional apostar, en este caso, por la integración de los restos arqueológicos que han aparecido, la musealización de los refugios y también el destinar el edificio a un mercado gastronómico. Entiendo que se acerquen las elecciones y que el Partido Popular ahora quiera cambiar de proyecto y plantear un nuevo proyecto, que por cierto se parece bastante a lo que plantea el equipo de gobierno, excepto por lo que tiene que ver con el provisional. Pero creo que todos tenemos la sensación de que esto ya cansa de más y creo que debemos de tomar decisiones que no generen perjuicios mayores. Si a los placeros les va bien en la avenida de la Comunidad Valenciana, creo que lo más sensato es que sigan allí porque allí están teniendo mejores ventas y desde luego se ha consolidado allí consiguiendo nuevos clientes. Y ahora sí, dar una solución definitiva al entorno de la Plaza de la Fruita y de la Plaza de las Flores, que lo necesita, y entendemos que este proyecto que planteamos puede ser un proyecto que venga a seguir dinamizando la zona centro. Los placeros lo único que han pedido ha sido estabilidad, porque bueno, al final vienen opiniones desde muchos lados y han dicho que solo quieren estabilidad y seguir trabajando sea donde sea. En las reuniones que he podido estar, en la que han estado presentes representantes de los placeros, básicamente han dicho eso, que no se nos maree más. Y el equipo de gobierno no quiere marearlos más y, por tanto, puesto que están desarrollando allí su actividad y les va bien en función también de las circunstancias que estamos viviendo, pero les va bien, creemos que lo más razonable es que se queden allí y que eso permita seguir desarrollando su actividad por muchos años. Y a pesar también de que, como comentaba antes, los vecinos de la zona de la Avenida de la Comunidad Valenciana pues han criticado que se consolide ese mercado y quieren que vuelva la zona verde. Bueno, yo estoy convencido de que cuando el Gobierno municipal presente el proyecto que está desarrollando ahora mismo Pimesa y que ya se han podido ver los primeros bocetos con los comerciantes del mercado central, puedan verlo también, seguramente cambiarán de opinión. El convertir el paseo de la Comunidad Valenciana en un eje más peatonal, más verde, con un mercado consolidado en el que las cargas y descargas estén ordenadas y no molesten tanto como ahora y haya una nueva zona de aparcamiento, seguramente va a hacer que lo vean con otros ojos. Hablamos de más proyectos. El futuro Palacio de Congresos, el pasado viernes se aprobó pedir a la Diputación esos 4,6 millones y además también se remitió esa expropiación forzosa, todos esos procesos tal y como pedía la Diputación. Ahora son ellos los que tienen que mover ficha, el Ayuntamiento ya ha hecho todo ese procedimiento que le habían pedido. Yo tengo la sensación de que el tema este del Centro de Congresos o del Palacio de Congresos trata de plantearse por parte de algunos como una partida de ping-pong, ¿no? De quién tiene la pelota en cada momento. Yo lo que creo es que somos dos administraciones que hemos decidido colaborar para que Elche tenga un Palacio Provincial de Congresos y por tanto cada uno tiene un papel. El Ayuntamiento en lo que tiene que ver con el terreno, su compra, su expropiación, su cesión a la Diputación, y la Diputación de Alicante pues en crear una partida presupuestaria para encargar la redacción de un proyecto y luego hacerlo realidad con un proyecto de construcción, ¿no? Por lo tanto, en la medida en que dejemos de mirarnos de reojo y cada administración trabaje en lo suyo, antes Elche tendrá un Palacio Provincial de Congresos y eso es lo importante y en lo que está el Ayuntamiento. Así que la Diputación tendrá que mover sus fichas y el Ayuntamiento de Elche las que le correspondan también. ¿Cuál es ahora ese siguiente paso? Porque el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, bueno, pues hablaba el otro día de poner por parte del alcalde palos en la rueda y bueno, dilatar un poco el proceso varios años, como dando a entender que no quería que Elche tuviera un Palacio de Congresos. Yo creo que desde que se celebró la primera Junta de Gobierno pasado agosto, la Junta de Gobierno casi todas han dado pasos en la dirección de que Elche tenga un Palacio Provincial de Congresos. Por tanto, no sé a qué se refiere el portavoz del Partido Popular, probablemente no conoce el procedimiento de expropiación, pero se aprobó inicialmente, luego había un plazo de presentación de alegaciones que, por cierto, no concluye hasta dentro de unos días y hay que respetar los plazos de alegaciones, luego se ha entregado toda la documentación a la Diputación de Alicante, se ha aprobado un nuevo acto administrativo relacionado con la expropiación en la Junta de Gobierno
y por tanto no hacemos más que dar pasos, pero como comprenderá, el Ayuntamiento de Elche no puede llegar y generar una expropiación de la nada sin generar un proceso que tiene que ser garantista y que tiene que permitir a los propietarios del suelo alegar lo que consideren oportuno. En la última Junta de Gobierno ya aprobó solicitar ese importe económico de algo más de 4 millones de euros que tienen que sufragar esa expropiación, y por tanto yo creo que paralelamente la Diputación puede dar algunos pasos. Muchas veces lo mejor que hay cuando se trabaja en equipo es trabajar en paralelo. Si vamos a trabajar en equipo, la Diputación puede ir creando esa partida presupuestaria y licitar la redacción del proyecto, porque eso no interfiere para nada en el proceso de expropiación. Por tanto, vamos a verlo en positivo, vamos a dejarnos de réditos electorales y vamos todos a trabajar para que Elche tenga ese Palacio Provincial de Congresos. Un trabajo para seguir dando pasos hacia adelante. ¿Hay una fecha aproximada? Porque claro, se habla de expropiación, se habla de licitación, de anteproyecto. ¿Cuándo habrá una fecha más o menos aproximada de inicio de unas obras, o cuándo podría estar ese futuro Palacio de Congresos? Bueno, pues teniendo en cuenta que estamos hablando de una actuación de unas dimensiones muy importantes, siempre se ha hablado de un proyecto de Palacio Provincial tipo Hada de Alicante, es decir, hemos hablado muchas veces de cifras en torno a 30 millones de euros, o lo que corresponda, ¿no?, con una parcela de ese tamaño. Por lo tanto, solo redactar el proyecto entiendo que puede llevar en torno a un año, y luego licitar la obra y probablemente al menos 2 años de obras. Por tanto, podemos estar hablando perfectamente que si trabajamos y dejamos de mirarnos de reojo, pues a finales de la legislatura que viene podría estar. Pero para ello hay que centrarse en el día a día, en los procedimientos que hay que realizar y no jugar tanto con los tiempos en función de lo que le conviene a cada partido político. Por cierto, que ayer el Partido Popular anunciaba una moción para el pleno de este mes de octubre para pedir al Gobierno local iniciar esos trámites para declarar bien de relevancia local todo el conjunto del Paseo de Germaneas. Eso sí, implicaba que la cruz debe quedarse en la plaza, algo que ustedes no contemplan de ninguna manera. Bueno, yo creo que son los técnicos de patrimonio y cultura los que tienen que determinar si un bien goza de la suficiente importancia y rigor histórico para ser bien de interés cultural. Yo no me atrevo a decir que la Cruz de los Caídos es un BIC, ¿no? Pero lo que sí que le digo es que el Gobierno municipal tiene un proyecto muy claro. Es el de modernización de la plaza y es el de musealización del refugio. Y independientemente de que ha surgido un inconveniente en el camino, y es que solo se presentó una empresa a la licitación, no llegó a la puntuación mínima, y hubo que excluirla, vamos a revisar el proyecto y vamos a volver a licitarlo. Y el Gobierno municipal no va a mover ni un milímetro el proyecto que ya licitó en su momento. Y a partir de ahí, cada uno puede decir lo que considere oportuno, pero para el Gobierno municipal el planteamiento está muy claro. Eso quiere decir que ustedes no apoyarán esa moción del Partido Popular si incluye con ese bien de relevancia local, pues mantener la cruz. Es evidente que no, y es evidente que no nos vamos a mover ni un milímetro de lo que habíamos planteado. Eso sí, me llama poderosamente la atención que el líder del Partido Popular, una persona nacida en el año 83, no sea capaz de decir que la Cruz de los Caídos es un vestigio de la dictadura franquista y no del antiguo régimen. No sé qué problema hay decir dictadura franquista, probablemente es que no lo tiene claro. Hablando también de patrimonio, hace unos meses también aprobaban una partida urgente de 300.000 euros para conservar esos elementos más deteriorados en el antiguo convento de Clarisas, pero ya no se ha sabido nada más. No sé si van a iniciarse las obras en los próximos meses. Así es, el Departamento de Urbanismo, que es el responsable de las actuaciones en las Clarisas, está trabajando en esas actuaciones de urgencia para garantizar primero la seguridad del edificio y muy probablemente dentro de poco tengamos noticias de esas primeras actuaciones que se tienen que realizar más allá del proceso de declaración de bien de relevancia cultural y todos los trámites que haya que realizar. Es cierto que hay elementos que hay que proteger ya porque están en riesgo ante fuertes lluvias, por ejemplo, y por tanto esas actuaciones se van a realizar tal y como se dijo. Unas actuaciones que deberían estar antes de que se acabe la legislatura. Bueno, unas actuaciones que tienen una financiación de 300.000 euros que no están sometidas al presupuesto 2023, es una partida financiada
con préstamo y que por tanto hay actuaciones que se pueden ejecutar este año, pero hay otras que se podrán ejecutar el año que viene. Precisamente allí en Clarisas el Partido Popular anunció su intención de de ubicar allí la subsede del Museo Arqueológico Nacional para que estuviera allí la Dama durante su cesión. Precisamente este año se cumple el 125 aniversario de su hallazgo y no se ha realizado ningún acto y estamos llegando a final de año. No sé si el Ayuntamiento ya se ha planteado algunos actos para celebrar esta efeméride de la Dama. Bueno, desde que se celebró el hallazgo el pasado mes de agosto vienen realizándose actos tanto por la Real Orden, apoyados por la Concejalía de Cultura, algunos propios de la Concejalía de Cultura, también por parte de la Concejalía de Turismo e incluso por parte de la universidad, ¿no? Por tanto, durante el presente año vamos a seguir teniendo distintos actos, charlas, actividades relacionadas con esa efeméride tan importante como para Elche, que es el 125 aniversario del hallazgo, y creo que tenemos que ponerlo en valor en la medida en que no renunciamos a que la Dama pueda estar de manera temporal en Elche. Yo creo que cualquier equipo de gobierno que se precie tiene que trabajar para ello y, bueno, pues como saben, tenemos un proyecto de rehabilitación del MAE para que en el caso de que tenga que venir la Dama, pues pueda tener un lugar acorde para poder albergarla de manera temporal, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos un año por delante con muchas actividades que iremos anunciando y, desde luego, lo que invito es a toda la ciudadanía a celebrarlo. ¿Ha habido nuevos contactos con el Ministerio de Cultura para una nueva reunión para tratar esa cesión temporal de la Dama? Bueno, esto es una cuestión que compete directamente al alcalde, que mantiene el contacto con el Gobierno de España y con los distintos ministerios, y ya sea con el ministro o con el secretario de Estado o con directores generales, siempre se está en contacto tratando de trabajar esa vía, ¿no? Por tanto, como le decía, nosotros no renunciamos y son cuestiones que se trabajan habitualmente y que en la medida en que van dando sus frutos se irán comentando a la opinión pública. Hablando del alcalde, nos metemos ya a nivel más de Partido Socialista. Hace apenas unas semanas, ya se conocía que Carlos González será el candidato para las próximas elecciones, después de diversos meses de incertidumbre. Después de ese respaldo mayoritario del partido, ¿era la mejor opción continuar con esa política continuista? Bueno, en este caso, yo diría que en la medida en que hemos tenido un calendario, y ese calendario se fijó a partir de finalizar el verano, en las primeras semanas del mes de septiembre, desde la dirección política del Partido Socialista en Elche hemos realizado una reflexión de todo el equipo de trabajo, con el alcalde también, viendo que era lo mejor para el futuro inmediato de esas elecciones municipales que serán en mayo de 2023. Fruto de esa reflexión hemos considerado que lo más oportuno es que el alcalde volviera a presentarse a estas elecciones municipales como mejor garantía de obtener una mayoría social amplia, y sin ninguna duda se le ha dado todo el respaldo, y a partir de ahora pues se seguirá trabajando, tal y como ha dicho el secretario general, en la redacción del programa electoral, en la elaboración de la candidatura, así como en todo lo que sea necesario para poner en marcha una campaña electoral cuando llegue el momento lo mejor posible. Hasta ese anuncio de la candidatura oficial se habían barajado otros nombres, había otras propuestas al margen de Carlos González. Bueno, yo creo que siempre hay un debate interno en el Partido Socialista, ya sea en cuanto a nombres o en cuanto incluso a contenidos de las políticas que llevamos a cabo, ¿no? Pero llegado el momento y a la hora de plantear la cuestión, siempre se puede barajar cualquier opción, pero ya le digo, dentro de esa reflexión, finalmente hemos decidido que la mejor opción, la mejor baza para el Partido Socialista es que nuestro candidato fuera el alcalde de Elche. Y además estoy convencido de que hemos acertado, porque sin ninguna duda era bien sabido que Carlos González era el candidato que no quería la derecha y que personalmente Pablo Ruz no quería tampoco. Eso sí, el alcalde dejó claro que esta sería la tercera, en caso de ganar esas elecciones, sería la tercera y última legislatura. Bueno, eso es una decisión personal suya que ha hecho pública. Es cierto que en política nunca sabe uno lo que va a suceder, pero entiendo que viene de la reflexión de que 12 años es un tiempo importante
y sinceramente en el Partido Socialista lo único que queremos es ganar esas elecciones, que haya un tercer mandato, en este caso para Carlos González, y que nos permita seguir desarrollando las políticas que venimos haciendo en estos 8 años. Estamos convencidos de que vamos a conseguir esa mayoría social amplia y que desde luego Elche seguirá apostando por un gobierno de progreso. Gracias, Héctor Díez, por estar con nosotros en este vosotros. Programa de Telenit de entrevista. Ustedes recordarles que pueden volver a ver la entrevista en nuestra página web teleelch.es. A ustedes les veo la próxima semana aquí en Teleelch. Sí,